Raymond miró la radio, divertido. El mundo se puede acabar, pero de todos modos, la gente siempre chismeará. Dijo Raymond. Pongan el 92. 3. Isen le dijo a su gente. Luego caminó hacia Raymond. Era más alto y más fuerte que Isen. Isen lo miró a los ojos. Escucha, pendejo, si hay más de ustedes por ahí, dímelo, te dejaré vivir. Isen dijo seriamente. Raymond lo miró fijamente. Seamos honestos, para que podamos seguir adelante. Dijo Isen. Raymond lo miró con seriedad. Ya te dije que no, éramos 4 y 2 han muerto. Así que chico, deja de amenazarme porque te voy a romper el cuello antes de que logren dejarme como un colador. Dijo Raymond. Isen y Raymond se miraron el uno al otro. Samantha miró a George. Jacob, Richard y Rebecca se miraron. Isen dio un paso atrás y miró hacia atrás. Entonces, mirando hacia la ventana que estaba al lado de la entrada, creyó ver algo extraño. Caminó hacia yo. La habitación estaba en silencio. Isen miró hacia afuera y su corazón casi se hundió. Varias personas se acercaban al lugar. Rebecca vio la sorpresa en el rostro de Isen, corrió hacia la ventana y miró. Vio a la gente y entre ellos vislumbró a la mujer que la había visto, a ella, a Samantha y a Jacob en el monte. Se dio la vuelta y los miró a todos. Tomen sus cosas, tenemos que correr. Son ellos. Dijo Rebecca gritando. Una piedra se estrelló contra la ventana y se rompió en 1000 pedazos. Todos corrieron hacia la puerta trasera y salieron de la cabaña. Todos sintieron la brisa helada soplar repentinamente contra sus rostros. La mujer de la cruz en la frente gritó a lo lejos. Ustedes son la última esperanza para la tierra. Les he perdonado la vida porque quiero que sepan mis secretos. Quiero que vengan conmigo, que sean como yo. Una vez en tu vida, sé feliz. Te daré poder. Te daré inmortalidad. Te daré poderes divinos. Tendrás tu propio universo en el que vivir para siempre. Tendrás tus propias reglas. Seré tu Dios, y seréis mis esclavos. ¿No somos amigos? ¿No veis las cosas maravillosas que os vendrán por causa mía? ¿No veis las opciones que tendréis? Isen sacó su arma. Solo corre. Ignórala, hay muchos, si nos quedamos a luchar moriremos. Gritó Samantha. De repente un hacha voló y se clavó en el pecho de George, el amigo mudo de Raymond. Maldita mierda. Raymond gritó. Samantha miró de donde venía el hacha, apuntó y disparó, dándole en el pecho. Luego miró a George en el suelo muriendo, le apuntó a la cabeza, respiró hondo y le disparó. Isen vio a uno de los pacificadores acercarse a Jacob con un machete, Isen corrió hacia él y le disparó en la pierna, el hombre cayó al suelo con dolor. Jacob dio un paso atrás, Samantha corrió hacia él y lo tomó del brazo, alejándolo. Otro pacificador se acercó a ambos, antes de que Samantha pudiera hacer nada contra él. Raymond la apuñaló en el cuello por detrás de ella. Richard golpeó a otro de ellos, pero este le devolvió el golpe, tirándolo al suelo. El hombre se le acercó, Rebecca le dio una patada, tirándolo al suelo en la nieve. Isen trató de correr hacia ella y Richard, pero la pacificadora que Rebecca había visto a través de la ventana estaba frente a él, blandiendo un machete en su mano izquierda. No te resistas tanto, podrás encontrarte con el Papa, de lo contrario te quemarás en una pira, porque el pecado se paga con la muerte. Dijo la mujer, seria. Isen miró a su izquierda y a su derecha, vio a otros 2 hombres acercándose a él. Miró a lo lejos, observó cómo Richard y Rebecca corrían hacia el bosque por un lado. Raymond, Samantha y Jacob por el otro. Isen inhaló y exhaló, impotente. Se dio la vuelta y echó a correr hacia el bosque. El viento golpeaba su cara, sus pies y su cuerpo se sentían entumecidos, le costaba correr. Pero al mismo tiempo esperaba que correr le subiera la temperatura, no había fogata a la que pudiera acceder. Su mochila rebotaba una y otra vez sobre su espalda, al punto que incluso pensó en tirarla fuera del camino. Si iba a hacerlo, lo haría más tarde. Siguió corriendo, al principio escuchó los pasos apresurados detrás de él, Isen corrió en zig-zag, era difícil saltar las ramas en el suelo, esquivar los árboles. Varias veces estuvo a punto de resbalar en la nieve. Esquivó a los mordedores congelados que vio en el bosque.
Si chocaba con ellos el riesgo no era tanto, sino un simple rasguño, un simple corte. Tal vez sería letal. Él esperó. En algún momento de la carrera, escuchó disparos. Corrió con todas sus fuerzas, estaba sin aliento. Miró a su derecha y pudo ver un pequeño edificio en la distancia. Sabía que tenía que alcanzarlo. Tenía que sobrevivir. Llegó al lugar. Luego alguien lo agarró por el hombro y le dio la vuelta, luego le dio un puñetazo en la cara. Ethan no lo había oído tan cerca de él. Cayó al suelo con la mochila a la espalda. El hombre, calvo, con su ropa extraña y su cruz tatuada en la cabeza, lo pisoteó con la rodilla en el estómago. Ethan sintió la presión en su estómago, mientras se le escapaba el aire, el corazón le latía a 1000. Ethan luchó tratando de sacárselo de encima, el hombre le dio un puñetazo en la cara. Ethan escupió sangre, el hombre lo golpeó de nuevo y luego comenzó a estrangularlo con sus grandes manos. Podía sentir que perdía el conocimiento, el dolor nublaba sus sentidos, su visión se nublaba, miró a su derecha, pudo ver a su padre parado allí. Viéndolo. Ethan sacó su cuchillo del bolsillo de sus pantalones y lo hundió en su estómago. El hombre expulsó sangre por la boca, cayendo sobre su rostro, era cálido y aceitoso, contrastando con el frío gélido y húmedo. El hombre cayó a un lado en agonía, Ethan luchó por ponerse de pie y cayó de rodillas en la nieve, jadeando por aire. Miró a su alrededor y no vio que nadie más viniera a por él. Se levantó y caminó lentamente hacia el hombre de la nieve roja. Miró al hombre que se retorcía en el suelo. ¿Por qué? Ethan le preguntó. El hombre lo miraba fijamente con sus ojos saltones, seguía mirándolo fijamente, sus ojos estaban muy abiertos, pero estaban muertos. Ethan se agachó, su rostro moteado y dolorido. Se quitó un guante y se secó la cara lo mejor que pudo, luego pasó la mano por la nieve fría y se volvió a poner el guante. Tomó el cuchillo enterrado en el cuerpo del hombre y con esfuerzo lo retiró. Luego se acercó a su cráneo y enterró el cuchillo para evitar que volviera a la vida como un mordedor. Le quitó el cuchillo y luchó por ponerse de pie. Allí, frente a él, estaba su padre, Sam Miller. Mirándolo, pensativo. Ethan inhaló y exhaló, ignorándolo y caminando hacia el pequeño edificio. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que era una iglesia antigua. Humilde, cubierta por una densa nieve. Un cartel estaba encima de la puerta. Cerrado por herejía. Decía el letrero. Miró a su alrededor una vez más, no vio a nadie, luego abrió la puerta con el cuchillo en la mano, crujió. Hacía meses que no abría. El impacto de lo que vio allí casi lo hizo vomitar. Él no lo esperaba. Toda una congregación, colgada del techo. Él cerró la puerta detrás de él. Hacía frío allí dentro pero menos frío que fuera, a pesar de que una de las ventanas estaba rota. Ethan observó cómo los cadáveres se movían con los cuellos rotos. No era el viento, estaban vivos. Si se le puede llamar a eso vivo. Estaban menos congelados que los de afuera, pero aún así eran bastante lentos. Ethan se desplomó en el suelo de madera. Tomó otra respiración profunda y exhaló. Estaba recuperando el aliento por completo, le dolía mucho la cara, tenía frío, tenía hambre. Se quitó la mochila de la espalda, la abrió y miró dentro de él. Allí vio la bolsa de nueces. De repente, todo vino a su mente. Jacob, Rebecca, Samantha, Richard, están ahí afuera, solos, estos maníacos los persiguen, y yo estoy aquí en este jodido lugar. Ethan pensó. Golpeó el suelo de madera con fuerza, la madera se agrietó. Los cadáveres que colgaban del techo se enfurecieron más, pero no pudieron liberarse de sus cuerdas. Ethan los observó. Vio entre ellos lo que parecía ser el cura de la capilla, vio que a todos les faltaban brazos y piernas, y todos tenían cruces tatuadas con un cuchillo en la frente. Lo que más le impactó era que había 2 niños entre ellos colgados también. La mano de Ethan fue a su boca, un nudo agudo en su garganta. No pudo evitar sollozar, hizo lo que pudo por calmarse, y cuando logró calmarse, vio al fondo cerca del atril, una escalera móvil que usaban para cambiar las bombillas, ahora muertas. Se levantó y comenzó a caminar hacia allí. Pasó entre los cadáveres en el techo, los escuchó gruñir, quejarse. Estaban furiosos, hambrientos. Los ignoró lo mejor que pudo, tomó la escalera y la empujó hacia donde estaban los niños.
Subió la escalera y acercó su cuchillo a la cuerda del techo que lo sostenía. Observó a los pequeños mordedores. Tenían el pelo largo y negro y grandes ojos marrones. Tenían la piel podrida, ojos saltones y dientes largos y afilados. Tal vez eran hermanos, pero ¿por qué tenían dientes afilados? Isen se preguntó por un momento, pero no dudó en comenzar a cortar la cuerda. Cortó uno y el niño cayó al suelo, luego cortó el siguiente. Se bajó de la escalera y se acercó a ellos. Apenas se movían, estaban bastante enfriados, podía escuchar sus débiles y agudos gruñidos. Se acercó a ellos, tragó saliva tratando de desatar ese nudo en su garganta. Y entonces los apuñaló a ambos en el cráneo. No opusieron mucha resistencia, quizás por el frío. O tal vez porque era lo que querían. Isen miró al techo, al lado de los dos niños había un hombre y una mujer, tal vez eran los padres. Se parecían mucho a los jóvenes, también los desató, los remató y los puso junto a los jóvenes en unos asientos. Isen no sabía por qué estaba haciendo esto, porque estaba perdiendo el tiempo con ellos. Pero algo lo tocó en todo el asunto. De todos modos. ¿Él era humano o quería creer que todavía lo era? Después de unos 20 minutos él logró hacer lo mismo con todos los demás. Luego se acercó al atril, vio una Biblia abierta, la Biblia tenía una piedra colocada en una página. Leyó la página. Allí en esto estaba escrito: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El que me ama, en mi casa habitará, y donde yo estuviere, él también estará. Si alguno me sirve, yo también le serviré, y mi honor será suyo. Isen volvió a mirar hacia la puerta. Su padre lo estaba mirando. No pudo evitar comenzar a sollozar de nuevo, tomó la Biblia y la arrojó contra la silueta de su padre. Pero desapareció. Respiró y exhaló agitadamente hasta que se calmó, salió de la iglesia echando un último vistazo a los cadáveres y al lugar. Podía ver movimiento en el bosque. No quería quedarse a ver de qué se trataba. Comenzó a caminar y alejarse del lugar. Encontraría a su hermano, encontraría a Rebecca, Samantha, Richard. Pero primero, necesitaba sobrevivir. El sol estaba a su espalda, no tenía idea de en qué dirección ir. Tenía hambre, tenía sed. Él recordaba esas nueces. No quería comérselas, quería guardarlos para su grupo. El hambre no era mucha, podía manejarlo. Siempre tenía hambre, los últimos meses le habían hecho olvidar lo que era estar bien alimentado. 3, 4 comidas al día. Esa idea parecía tan lejana, tan imposible. Un simple sueño lejano y lejano, una fantasía. Había días en que no había comido, incluso cuando tenía algo, se lo había dado a Jacob. Sintió que su deber, por encima de todo, era protegerlo. Y ahora podía sentir que su padre lo observaba entre los árboles, había estado así durante mucho tiempo. No estaba mentalmente bien, lo sabía, pero no le importaba la cordura que perdiera mientras aún fuera capaz de distinguir entre los malos y los suyos. Siguió adelante, lejos de la iglesia, lejos de los cuerpos, lejos de su padre. Podía ver el sol poniente a través de los árboles. Oyó voces, susurros a lo lejos. Miró detrás de él. Desde la distancia, podía sentirlos venir por él. Había logrado distanciarse, pero ellos se estaban acercando. Siguió corriendo, tomando desvíos, tratando de recordar a dónde volver. Si estaba perdido, estaba muerto. Nunca lo encontraría. Recordó que tenía su radio, podía intentar comunicarse, pero tal vez sus amigos se escondían, tal vez los jodería con el ruido. Respiraba con dificultad, pero no parecía molestarle. Pronto escuchó una voz clara. De una mujer. Ve por el hereje, tráelo con vida. Isen corrió incluso cuando sintió que sus piernas no le darían más. Vio una abertura en el bosque que conducía a un área abierta, se acercó. Un hacha voló y se clavó en un árbol cerca de él, Isen se dio la vuelta y disparó con su pistola. No golpeó a nadie pero logró dispersarlos. Salió al área abierta y vio que había una mina antigua, el área estaba rodeada de maquinaria de diversa índole. Corrió hacia la mina, y se sorprendió al darse cuenta de que ya no lo seguían. Llegó a la entrada, se dio la vuelta, podía sentir que lo observaban en el bosque, pero no venían por él. Miró hacia la entrada, un letrero decía:
no entres si no quieres morir. Tomó un respiro profundo. Bastardos. Él susurró. Entonces entró, no tenía otra opción. Pronto corrió hacia la oscuridad. Sacó una linterna de su mochila y la encendió. La maquinaria estaba toda en el mismo lugar donde la habían dejado meses antes. Miró a su alrededor y encontró un camino polvoriento y oxidado. Sacó la botella de agua de su mochila, bebió un poco y la volvió a guardar. Comenzó a caminar por el sendero. El lugar estaba húmedo, frío, caían gotas del techo. Allí el viento se había calmado, incluso el frío, pero aún así sentía cómo se le deslizaba entre los huesos. Entre los sonidos de las gotas cayendo y los de la propia mina. Podía escuchar sus pasos, muy claros. De repente, escuchó otros pasos frente a él. Se alarmó y apuntó con su pistola mientras encendía su linterna. A unos metros de distancia, vio a un mordedor con traje de minero caminando hacia él, gruñendo hambriento. Sus ojos lo miraron con avidez. Guardó su arma y sacó su cuchillo, se acercó al mordedor y con esfuerzo lo empujó hacia un lado de la pared, provocando que se le cayera el casco, luego enterró el cuchillo en su cráneo. El mordedor siguió moviéndose, Ethan le pisó el pecho con la pierna para mantenerlo quieto, apuñaló de nuevo con más fuerza. Y el mordedor finalmente dejó de moverse. Si hay uno aquí, ¿significa que hay más? Ethan se preguntó a sí mismo. Miró hacia el túnel oscuro que continuaba el camino y tragó saliva. Tengo que seguir, no tengo otra opción, tenía que salir por el otro lado y comunicarse con Samantha. Ethan pensó. Caminó por el sendero, parecía continuar para siempre. Estaba cansado, quería parar, descansar, pensar. Pero tenía que seguir adelante. Pronto volvió a oír más gruñidos. Escuchó pasos, 2 mordedores se acercaban por él. Esta vez no eran mineros, eran un hombre y una mujer bastante viejos. Ethan pateó al hombre lejos. Luego apuñaló y mató a la mujer mordedora. Se acercó al hombre, que se estaba levantando, y lo apuñaló en el cráneo. Escuchó pasos que venían detrás de él, de alguna parte. No se atrevió a girar, simplemente siguió caminando, su corazón latía alocadamente. Oyó un siseo, el olor a sangre podrida. Un olor que se hizo más fuerte. Siguió caminando, un mordedor se acercó a su derecha, Ethan lo esquivó y lo apuñaló. El mordedor cayó muerto. Se dio la vuelta, venían otros 2. Comenzó a desesperarse, los ignoró y se adentró más en la mina. Esos 2 lo siguieron, pero pronto escuchó cómo más se le unieron. Cuando se dio cuenta, volver ya no era una opción. Había demasiados de ellos detrás de él. Empezó a correr. Más y más mordedores se pararon frente a él. Los esquivó y corrió, hasta que llegó a un área bastante abierta. Se las había arreglado para conseguir una buena distancia entre los mordedores detrás de él, pero si quería continuar, tenía que matar a los que tenía delante. ¿Por qué diablos hay tantos en este maldito lugar?, pensó Ethan. Cansado, congelado, hambriento y con dolor en la cara y el cuello. Ethan se cuadró, su linterna en la mano izquierda y el cuchillo en la derecha. Los vio acercarse. Llegó otro hombre, tenía el traje de minero pero no el casco, tenía parte de la cara hundida, como si le hubieran dado un golpe. El sujeto extendió los brazos tratando de agarrar a Ethan, se agachó y rodeó al mordedor, colocándose detrás de él. Lo apuñaló por la espalda. Otro mordedor se le acercó inesperadamente, lo esquivó en el último momento, apuñalándolo en el cráneo. Cuanto más se acercaban, parecía que se turnaban. Una mujer se le acercó. Exhausta, pateó su pierna y la hizo caer, luego se inclinó y hundió el cuchillo en su cabello. Luchó por ponerse de pie, exhausto. Podía ver cómo los mordedores lentos venían por él. Donde quiera que mirara, allí estaban. Había podido escabullirse de ellos por un tiempo gracias al frío gélido del exterior. Pero ahora allí estaban, listos, esperándolo. Para devorarlo. Y en sus fauces había caído. Sus manos temblaban, su pulso latía a 1000. El frío, el hambre, todo había desaparecido. Imágenes fugaces de su hermano, su padre, amigos perdidos. De su madre. Le vinieron a la mente. En una milésima de segundo, Ethan se dio cuenta de que esto era lo más lejos que había llegado. Agarró el mango de su cuchillo, apuñalando y matando al siguiente mordedor que se le acercó.
Luego se preparó para enfrentar el siguiente. Este era otro minero, tenía puesto el casco. Isen lo atacó, pero de pronto pudo ver cómo el mordedor lo esquivaba, se quitaba el casco y lo golpeaba con él, tirándolo al suelo. Sintió el suelo duro contra su rostro, como se le nublaba la vista, como todo se oscurecía, y un olor que no era el suyo, un olor que no era el de ellos.